Buenas, buenas. Hoy en las dos orillas, en 2 con 1, Juan Manuel Ospina y quien les habla, Adolfo Beck, con un invitado, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es magistrado, por ende, y con él se puede decir como en el canto de Escalona. Fue magistrado con gran decoro, es eminente, capacitado y goza de muy buena reputación. Parodiando un poco a Escalona cuando hablaba del doctor Molina. Estoy saludando al doctor Jaime Arrura Paucar. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo y Juan Manuel. Un gusto estar con ustedes en esta agradable conversación. Bueno, el tema central, la conmoción interior y la historia de lo que significa en este país los estados de excepción. En la Constitución anterior navegamos con el 121 y el 122 con mucha frecuencia. Y ahora tenemos sobre la mesa la conmoción interior. ¿Qué significa esto para el país? Una emergencia constitucional. Las constituciones de todo el mundo prevén estados de emergencia para que cuando se presenten situaciones extraordinarias, por ejemplo, una es la guerra exterior, otra es la conmoción interior y otra es una emergencia económica, social o ecológica, que no den lugar a tramitar medidas normales por los tiempos normales, porque las circunstancias las superan, le permitan al presidente, con la firma de todos sus ministros y sobre todo y con la responsabilidad de todos, decretar estados de excepción para que el presidente busque decretar con fuerza de ley, como si fuera el Congreso, remedios para conjurar esas situaciones calamitosas que se presentan en el país. Son muy excepcionales, porque imagínense, el presidente va a reemplazar nada más y nada menos que la función del Congreso, decretando con fuerza de ley, sacando decretos con fuerza de ley tendientes a superar esa crisis. Por eso le llaman estados de excepción y tienen todos los controles que la misma Constitución dispone, tanto controles por el Congreso como controles por la Corte Constitucional. Eso es lo que se da. El presidente ha utilizado, anunció dos, porque tenemos un presidente que es muy dado a despertarse o a llenar su sonambulismo a través del Twitter, y anunció una conmoción interior y una emergencia económica. ¿Cuál es la diferencia? Porque dice la Constitución que la emergencia económica no se puede dictar por las mismas razones de la conmoción interior. O sea, que él de entrada o era lo uno o era lo otro. Es que él puede hacer por la conmoción interior lo que iba a hacer por la emergencia económica. Solo que tienen génesis y futuros los decretos de manera diferente. Hay, perdón, dos preguntitas que quisiera hacer para aclarar. En primer lugar, uno siempre oye que esto es para situaciones de alguna manera imprevistas, emergentes, algo que aparece súbitamente con una gran capacidad de generar conmoción, de generar problemas y que por consiguiente demanda una atención inmediata, una atención de emergencia. Primer punto para aclarar, porque entonces dicen, aquí no hay una situación emergente, esto se venía anunciando, aquí lo que hubo fue un gran descuido del gobierno que se dejó coger de la noche con este problema. Y el otro punto que yo quisiera aclarar es hasta dónde las medidas que ahí se adopten tienen vigencia mientras dure el periodo de la emergencia. Terminado ese periodo, son también medidas transitorias para atender una situación concreta, pues que se supone que es transitoria. ¿Cómo son esos dos puntos, Jaime? Totalmente pertinentes. Yo recuerdo que a mí, como secretario de la Presidencia de la República, el doctor Pastrana, y de pronto Juan Manuel, tú eras senador, nos tocó una emergencia económica, que fue donde se creó un tributo, el 2 por 1000.
Correcto. Y fue para Exactamente. conjurar la crisis financiera de ese entonces, de 1998. Y cuando decretamos la emergencia económica, lo que saltó a la palestra es si esa crisis no se venía cocinando desde hacía rato. Cocinando, sí. Pero Juan Camilo Restrepo, que era el ministro de Hacienda, y yo fuimos a la Corte Constitucional a sustentar el decreto. Y dijimos, sí, eso se venía de rato, pero se agudizó acá. Correcto. Yo creo que el gobierno puede, en este caso con la conmoción interior, sí, eso se venía cocinando desde hace rato. Él mismo lo anunció cuando era candidato. Es más, su política de la paz total acabó de complicar el problema, porque eso se volvió tierra de nadie. Pero el hecho es que en este momento sí hay, y nadie lo puede negar, un problema de orden público, un problema humanitario que hay que conjurarlo de alguna manera. Otra cosa es si las vías ordinarias se lo permiten o si tiene que echar mano de estos decretos extraordinarios para poder conjurarla. Eso en cuanto a emergencias económicas. De pronto, ese es uno de los temas que la Corte Constitucional puede entrar a controvertir. Hasta dónde esto justificaba una conmoción interior o hasta dónde las medidas ordinarias, por ejemplo, ya anunció que va a llevar yo no sé cuántos miles de hombres allá, y eso no lo podía haber hecho sin necesidad del decreto de conmoción. Eso es lo que tiene que hacer un ministro de Defensa, mantener el orden público, que esa es la labor de no esperar a que la delincuencia arrase. Es que allá están enfrentados, son delincuentes. Está una guerra entre disidencias de las FARC frente al ELN por un marco territorial para poder explotar el narcotráfico. Esa es la verdadera razón y el verdadero problema que aquí tenemos. Pero, sintetizando, ¿se justifica o no el decreto? ¿Perdón? ¿Se justifica o no el decreto? Yo, en mi opinión, en este momento se justifica. Es que donde hay ese número de muertos y ese número de desplazados en medio de un tiroteo, pues hay que buscar medidas extraordinarias para poder devolverle la paz a esa región. Yo creo que con el hecho de que el ministro de la Defensa mande ahora unos contingentes, no va a aliviar el problema que hay allí. Apenas sería un paliativo para lo que se está viviendo, porque se les creció el enano. Se volvió eso un problema ya demasiado grande, que no se puede conjurar por las vías ordinarias. Pero ese punto que usted dice, ¿se justifica o no el decreto? Es el que se va a preguntar la Corte Constitucional al momento de establecer la exequibilidad de la declaratoria, si alguien la demanda, o de los decretos que va a tener un control automático por la Corte Constitucional. Pero esa no es una situación aislada. Vamos al Cauca. Entonces también hay que aplicar en el Cauca la conmoción interior. A ver, si se están presentando una situación que, como dice la Constitución, mire bien que las palabras son muy claras, artículo 213, en caso de grave perturbación del orden público, ¿lo cumple o no? Yo creo que sí. Que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional. Por supuesto, allá ya no hay ningún gobierno civil que pueda afrontar eso. La seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y es cualquiera de las tres. La mera atentado contra la convivencia ciudadana, que es un desplazamiento, justifica la medida. Por más que digamos que el gobierno es el responsable de ella, ese es otro problema. ¿De quién es el responsable? Política y socialmente. Sin duda para mí es el gobierno, pero que en este momento la situación que vive la región y otras regiones del país, vamos a llegar allá, vamos a tener que decretar esto, no para allá, sino para todo el país, porque al paso que vamos, lo que se está destruyendo es la república.
Si es un fenómeno que se multiplica en varias regiones. Se puede decretar en todo el territorio nacional o en la región que lo amerite. La Constitución lo permite. Jaime, una pregunta de pronto te la hice ahora y no, pues me quedé como sin respuesta. Las medidas que se adopten durante la vigencia de estos estados de emergencia, ¿duran lo que dura el tiempo de emergencia o pueden ser ya medidas de carácter permanente? Son medidas que una vez se declare normalizado el orden público, cesan, correcto, que es muy distinto a los de la emergencia económica. Sí. Las de la emergencia económica, la mayoría perduran. Si eran tributos, no, correcto, tienen que ser temporales. Pero si eran medidas de otra naturaleza, esas se mantienen. Pero en esta, que es una conmoción interior, porque ya el presidente dijo que no decreta la emergencia económica, duran lo que dure la crisis. Una vez se declare normalizado el orden público, las medidas se levantan automáticamente. ¿Esas medidas no son un puente para reemplazar al Congreso? Esas medidas son decretos con fuerza de ley, es decir, son formalmente son decretos, pero materialmente son leyes. Por eso incluso conoce de ellas la Corte Constitucional, porque son leyes. Si no, conocería el Consejo de Estado, que conoce de los decretos. Por ser decretos legislativos con fuerza de ley, conoce la Corte Constitucional y tienen todos los rigores que tiene una ley, correcto. En la Corte Constitucional las va a recibir si el gobierno las envía. Si el gobierno no las envía, ella automáticamente las puede recoger y se tiene que pronunciar sobre su exequibilidad. Tienen materias vedadas, como materias que tengan que ver con derechos humanos. Las demás ramas del poder público conservan todas sus atribuciones. Aquí no se puede cerrar una corte, un juzgado, nada de eso. Ya no hay, como había en otra época, consejos verbales de guerra, que era la medida que les encantaba por allá por los años 70, volver ciertos delitos a consejos de guerra, y eso creaba un caos. Eso ya no se puede. Es decir, hay todo un control y un control legislativo a estos decretos. Y en ese espacio entre la firma del decreto y el pronunciamiento de la Corte, ¿qué puede suceder? Están en vigencia. Durante el tiempo en que el presidente, con la firma de sus ministros, entra a regir un decreto de estos, está vigente hasta que la Corte Constitucional diga lo contrario. Y si la Corte dice lo contrario, ¿qué pasa con los decretos que salieron en ese espacio? Con los decretos que salieron en ese espacio, usted sabe que nuestra Corte Constitucional utiliza una facultad de modulación, y es que examina, primero de todo dice que los va a declarar fuera del panorama jurídico, pero con los que estuvieron en ese espacio, ella tiene la facultad de decir, por ejemplo, lo que dijeron con uno del doctor Duque, que creó un gravamen a las pensiones, y dijeron que quedaba fuera el decreto, pero lo que había recogido el Estado lo mantenía y más bien lo compensaría con futuros impuestos. Esa es una modulación que puede hacer la Corte. Todo dependerá de la materia de la cual se trate. Tenemos que esperar a ver los decretos para poder vaticinar algo más concreto. Doctor Juan Manuel. No, estaba yo pensando, porque esto de todas maneras son medidas de excepción para una situación excepcional. Pues ahí la excepcionalidad yo creo que es la característica dominante y es la que hay que tener en cuenta. Entonces, si son medidas de excepción para una situación excepcional, superada la situación excepcional, las medidas dejan de tener vigencia o dejan de ser útiles. Porque es que yo he visto que a veces se quedan unas medidas que sacan de manera excepcional y se vuelven permanentes, ¿no? A ver, doctor Juan Manuel, a mí lo que más me
asombra de todo esto es la improvisación. Es que el gobierno prácticamente decretó la emergencia constitucional él solo, cuando la Constitución dice que es el presidente con todos sus ministros. Los ministros no son convidados de piedra. El querer de la Constitución es que todas las carteras reflexionen sobre si necesitan o no la emergencia. Este es el momento en que no sabemos cuáles van a ser los decretos. No, pero El presidente apenas iba a reunir este fin de semana y parece que no llegó a reunirse con sus ministros a ver qué es lo que pueden, para qué pueden utilizar el estado de conmoción interior. A ver, señor ministro de Justicia, ¿usted para qué lo ¿qué necesita? le ocurre? Usted, señor ministro de Transporte, que necesita una carretera que no le da tiempo a hacer una licitación pública, ¿o qué? Necesita un régimen de excepción para la ley 80. A ver, usted es ministro del medio ambiente, se tiene que tragar una licencia ambiental para que le funcione esto. Pero es que este es el momento en que no sabemos, ni el presidente sabe, si los ministros necesitan la emergencia y para qué. Para que podamos precisamente analizar esas medidas. Esta es la improvisación de las improvisaciones. ¿Se está improvisando más con la conmoción interior o con las relaciones exteriores? Esa es la gran pregunta que uno podría hacerse. Ambas son improvisaciones de desespero sonámbulo, correcto, porque uno a las 3 de la mañana, fuera de incomodidad por no poder conciliar el sueño, ¿qué otra cosa bondadosa le puede surgir de una mente enferma? Ahí es donde uno se preocupa, que estemos manejando estos en delirios, en delirios febriles, correcto. Yo en este momento no he oído a ningún ministro del gobierno diciendo para qué necesita la conmoción interior. Apenas les va al presidente a presionar, a ver, rienda libre a la imaginación, ¿qué van a sacar en este estado de conmoción? Porque no sabe ninguno qué es lo que va a hacer. Pues es el estilo petrista de gobierno, hay que decirlo, ¿cierto? Que es como de ocurrencias en el momento y las sueltas sin mayor, diría uno, sin mayor elaboración, ciertamente sin mayor consulta, ¿cierto? Puede que él las esté elaborando mentalmente, pero es que el gobierno no es solo el presidente. La presidencial, cuando uno le ve lógica. Incluso, miren, yo les he dicho sin desparpajo, yo creo que la medida se necesita, cuando uno ve la radiografía que los amigos periodistas describen de la región del Catatumbo, lo que investigó esta Hernández de la revista Semana, oye uno eso, uno dice, pues si aquí no se precisa, entonces ¿dónde? Por Dios. Pero uno lo que le aterra es esta improvisación, porque este es el momento en que no conocemos ningún decreto. Y con un agravante, que ya lo dijimos, esto se venía cocinando durante el tiempo, no pueden decir que los cogió desprevenidos, pues a última hora, ¿qué hacemos, no? Mire, cuando a mí me tocó otra interesante, que fue cuando el terremoto del eje cafetero. Yo también estaba de secretario de la presidencia y me tocó preparar el decreto, convocar a todos los ministros, pero nosotros a las 3 horas ya sabíamos qué íbamos a hacer y para qué era. Sí. Ya teníamos las medidas y una de ellas era poder contratar directamente, porque si no, si sacamos a la licitación pública todo lo que necesitábamos allá, moría la gente de hambre. Entonces, hubo una cantidad de medidas que necesitábamos a borbotones y a las 24 horas ya estaban la mayoría de los decretos circulando. Pero aquí ya llevamos 48 horas y no conocemos ninguno. Este ya es un decreto viejo. Sí. No, y ahí hay como que se juntan dos planos de problemas, por decirlo de alguna manera. Uno es un plano de, digámoslo así, de orden público, ¿sí? De confrontación, de lucha armada, que requiere un tratamiento. Y otro es un problema estructural de atraso, de injusticia, de falta de vías, de falta de programas de desarrollo, de falta de créditos, que no se pueden atender en una situación emergente. Que la cosa es que no se mezclen las dos cosas porque se vuelve un sancocho que se indigesta jurídicamente o no. Claro, trasladar allá la fuerza pública para darle seguridad a la zona, eso no requiere ningún decreto.
Eso es una orden. Traslados presupuestales, a lo mejor sí, que ya el presidente no podía hacerlos y entonces necesitaría un decreto, ley para modificar el presupuesto. Pero bueno, pero es que lo que queremos saber es qué es lo que van a hacer. ¿Para qué la conmoción interior? Yo acepto que se requiere, pero díganos cada ministro qué es lo que va a llevarle al Consejo de Ministros para que le aprueben y salir con fuerza de ley. Porque es que, como tú dices, a lo mejor necesita una carretera, una vía de comunicación y hay que excepcionar el régimen legal de contratación administrativa para poderla adjudicar a dedo. A lo mejor eso sea así, pero díganos qué es lo que se va a lograr y si eso sí va a conjurar. Exacto, si hay relación. Si no, tampoco le sirve. Correcto. Eso tiene un gran sinónimo que es ausencia del Estado. Ausencia del Estado significa que no hay vías, pero en el caso del Catatumbo tenemos las grandes autopistas del narcotráfico. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema del país violento, del país rojo, se debe a ausencias de inversión en los recursos del Estado. Y eso es una ausencia tolerada de tiempo atrás. El gobierno no fue ajeno a ella. Es que yo recuerdo el gran programa del gobierno era en esta región. Iba a ser el ejemplo. Anunció hasta una autopista. Y aquí no hemos visto pasar de la reflexión a la acción. No hemos visto materializar esa idea presidencial. Entonces ahora se va a materializar a la brava. Correcto. ¿Por qué es tan importante el Catatumbo y esa frontera para los venezolanos? Porque yo creo que esa es mejor dicho, toda situación de frontera es una situación importantísima para cualquier país. Nosotros tenemos muchos kilómetros de frontera con Venezuela y eso les permite a ellos, yo creo, de cierta manera, buscar un punto de entrar y de salir de Colombia, de tener colaboración ideológica con ciertos grupos. Yo no me atrevería pues a anunciar que algunos de estos grupos están patrocinados por el gobierno venezolano, pero es lo que hemos leído en todos las noticias en los últimos días. Entonces ven esa una forma de mantener cierta exportación de su producto, correcto. Todo gobierno socialista quiere contagiar de lo mismo a sus vecinos y esa es la forma de que Venezuela mantiene una función de contagio con Colombia, ¿no? ¿Usted no acepta que el ELN tiene cierto arreglo, tiene cierta familiarización con Venezuela? Yo creo que sí. Desde hace rato. En Venezuela llegan los enfermos, llegan todos los que requieren auxilio médico y de allá salen para Cuba. Eso es un eje. Ese es un eje muy claro. Y fíjate que hoy en día empieza a hablarse cada vez más de un ELN binacional, con su componente venezolano y su componente colombiano, en una frontera que es crítica para Colombia y que ha sido siempre muy activa, ¿no? Porque Colombia tiene unas fronteras muertas por razones naturales, etcétera. Esta ha sido por excelencia la frontera abierta activa de Colombia en todo sentido. Juan Manuel, y es que allá la gente va de un lado al otro, pero no de ahora, desde épocas de conquista. Después en épocas anteriores a la República, con la Nueva Granada, después con la República. Es que uno decir que era venezolano, colombiano, pues te concentrabas en las capitales, pero la gente del campo era de aquí, de allá, y caminan y han caminado ancestralmente todas esas vías. Entonces yo creo que Venezuela ha visto en eso una forma de mantener ellos un control sobre
sobre la frontera, sobre la migración de la frontera, sobre la gente, incluso de penetrar a Colombia. Es que se ha visto muy claramente en los últimos días. Es ¿Por que qué está en más esta enterado? crisis, perdón, Sí, en esta siga. crisis puede haber un problema de soberanía nacional en juego, Sí, o yo estoy creo que exagerando. nosotros con Venezuela mantenemos un problema de soberanía sobre la frontera, desde Sí. el Golfo de Maracaibo desde hace mucho rato y toda la línea. Y ellos juegan a penetrarla y a conquistarla. Eso ha sido un problema eterno y que nos va a mantener, y sobre todo que con las ideologías se vuelven problemas más reivindicables, ¿no? El tema de la ultraderecha colombiana, como la llaman ellos, dígase gobiernos Duque, Uribe y otros, pues los mantenía con la necesidad de mantener un control sobre las fronteras. Ahora, pues digamos que hay un mayor relajamiento, aunque hemos visto que tampoco es que haya mucha armonía con el señor Petro, aunque hay mucho más que la que había con Duque. ¿Le están cobrando al presidente Petro alguna metida de pata, alguna indiscreción con Venezuela? Yo creo que sí, ellos no quedaron muy contentos con el manejo que Colombia le dio al tema de la elección de Oral. Maduro, si es que se puede decir llamar elección. Las elecciones de Maduro no son populares, son del Consejo Electoral que él controla. Ese es el que lo ha elegido, no solamente en la última, sino en las anteriores. Él nunca, desde que reemplazó a Chávez, quiso y aceptó reconteo de votos. Para él era una verdad sabida lo que decía el Consejo Electoral y para él esa era la democracia venezolana. Como ahora quedó en evidencia, se salieron esas actas y lo pusieron en evidencia frente al mundo entero y Petro entonces se vio abocado a que él no puede conocer una realidad que está en internet, que son las actas. El único que la desconoció fue el no muy afortunado canciller Murillo, que dijo que no reconocía a Maduro porque no había actas, pero que tampoco al otro, pero es que el otro sí tiene actas. Entonces entró en una contradicción que nunca supo explicar, correcto. Pero yo creo que eso, Maduro esperaba un reconocimiento incondicional por parte de Petro. Y A Petro, lo digamos, Nicaragua. cascabelear, porque Petro en el fondo tiene algo demócrata, ¿cierto? Entonces, así sea muy en el fondo, él no reconoció abiertamente a Maduro. Entonces, digamos que eso ha causado cierta inconformidad y de allí la radicalización del problema. Yo creo que ahí se ve la mano de un gobierno venezolano inconforme con Petro y le hizo sentir que ellos le pueden desconsolar no solamente la frontera, sino el país entero. Ese es el contexto en que se Dentro del mueve la Consejo, crisis del Catatumbo, creo yo. Yo creo. Bueno, aquí no sé, Adolfo, sí, para vamos cerrar, redondeando. dentro de ese Dale, dale. concepto amplio de ausencia de Estado, también cabe otro. ¿Colombia ha descuidado las fronteras? Indiscutiblemente, Colombia es llamémoslo, un dilapidador de fronteras. Nosotros no hemos hecho sino perder territorio nacional hasta hace poco. Yo creo que el más amplio que hemos perdido fue con el pleito con Nicaragua y le tocó al doctor Santos entregar 70.000 kilómetros menos de los que recibió, correcto. Perdimos Panamá, perdimos Coquibacoa. Este es un país que añora las fronteras cuando las pierde, pero no las cuida antes de perderlas. Aquí no hay una real y verdadera política de fronteras seria.
Aquí los cancilleres se la pasan mirando donde no deben mirar. Realmente aquí lo que hay que cuidar es las fronteras. Y para cerrar, un país que vive en emergencia dicta decretos de emergencia. Pero ¿qué va a salir de toda esta turbulencia? Porque este país se mueve demasiado. ¿Qué nos queda después de toda esta turbulencia? Pues después de toda esta turbulencia, yo creo que va a tener una repercusión política muy fuerte, porque es que ya estamos en vísperas de elecciones. El presidente sale hoy a decir que él sería reelegido. Yo no lo veo tan seguro. Él tiene el 30%, se metió por la mitad y ganó, porque el problema de la derecha colombiana es que no se quieren. Todos viven peleando entre ellos. Entonces aprovecha un tipo hábil como Petro, se les metió por la mitad y se ganó la presidencia de la República. Ahora, si no se juntan, todos los demás vuelven y se las ganan. Él está haciendo política, esto es parte de su política. Sí. Y yo creo que lo que le queda de gobierno, vamos a ver, exacerbar ese lenguaje del progresismo que llaman ahora, que no sé qué es además, pero bueno, se entiende que es uno tener la mente un poco más abierta que los demás. El progresismo ideológico va a ser política a la brava, y este decreto de conmoción va a ser parte de esa política, de demostrar que él puede tener atribuciones, que va a hablar del pueblo y que va a tener algunas medidas. No lo pudo hacer por una reforma económica, entonces va a acudir a medidas de este tipo para poder alentar a ese 30% a que se mantenga. Yo creo que el presidente ha logrado algo muy importante, y es meter en el debate electoral los estratos 1 y 2, que antes no estaban metidos. Antes los estratos 3, 4, 5 y 6 definían el presidente, y nadie se preocupaba de eso, que porque esa gente no votaba, ahora van a votar. Y yo creo que eso le conviene a él. Él va a hacer política y es lo que está haciendo en este momento. Doctor Jaime Rubla Paucar, qué honor contar con sus luces, con su colaboración. Ha sido un gusto, Adolfo y Juan Manuel, muy bien. Esta tarde. Mucho para hablar, muy exóticos, pero muchos muy elementos interesantes sobre la mesa. Jaime, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien.